Bueno, como antecedentes a este conflicto, esta gran guerra, por así decirlo, eh, comenzó con la gran matanza de los judíos que aconteció en la Segunda Guerra Mundial. Millones de judíos fueron asesinados durante toda la Segunda Guerra Mundial a manos del ex dictador Hitler, Adolf Hitler, del partido nazismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU decidió que los judíos necesitaban un territorio que habitar. Tras las grandes calamidades que había sufrido el pueblo judío en este periodo de la historia. Y a todo esto, ¿qué hicieron? Pues de repente fueron a un país llamado Palestina, donde la mayoría de sus pobladores eran musulmanes y se lo dieron a los judíos. Que en eso es ese lugar, Palestina, se podría decir de que era la tierra prometida. El 29 de noviembre de 1947, la ONU dio por concluido el mandato británico sobre Palestina y estableció un plan de participación del territorio que creaba dos estados independientes. Como punto número uno, tenemos el de los judíos y el del otro punto, el punto número dos, el de los árabes. Y todos ellos estaban ligados por la unión económica. Eh, este plan fue aceptado por la población judía y también a su vez fue rechazado por los árabes. En ese entonces se iniciaba un gran conflicto que persiste y cuyas líneas de análisis son indudablemente complejas. ¿Cómo empezó todo este conflicto, guerra, desarrollo, lo que quieras? Comenzó con la creación del Estado judío en tierra palestina y la expulsión de todos los árabes permanecientes en esas tierras que fueron creadas, fue uno de los más grandes conflictos del siglo. Bueno, naturalmente los palestinos y demás vecinos se enfadaron. Entonces, en 1948, Israel fue atacada por los países vecinos árabes. ¿Y quiénes conforman los países árabes? Perdón, acabo de decirles. Egipto, Líbano, Siria, Irak y Transjordania. Lastimosamente, ellos perdieron. Ahora pasemos al siguiente punto que es el desarrollo. Todo comenzó un 14 de mayo de 1948. Los británicos se retiran de Palestina. Se proclama la fundación del Estado de Israel y estalla la guerra entre el nuevo Estado y los ejércitos árabes, que ya había mencionado qué países lo conforman. Este primer enfrentamiento, donde se inicia el conflicto israelí-palestina, se da de mayo de 1948 a julio de 1949. Bueno, ya basta decir de que es entre el ejército israelí y el ejército árabe. Las consecuencias de este primer enfrentamiento es, claro que sí, amigos, victoria rotunda de los israelitas. Esto se dio gracias, este primer tratado, por así decirlo, se dio en un armisticio de 1949, donde también Israel obtuvo más territorios y a su vez nacieron movimientos populares y revolucionarios. Ahora pasamos a el segundo enfrentamiento que continúa este conflicto israelí-palestina, que es la Guerra del Suez, que se dio en octubre y noviembre de 1956. Eh, el origen, se podría decir de que... El origen. Se podría decir que entre 1953 y 1956 aumentó la tensión
entre ambos países. Entre 1954 y 1955 se intensifican las acciones de los comandos palestinos en territorio israelí, respondidas por los mismos israelitas. Rearme de Egipto, así es. Egipto se vuelve a armar, a levantar y posteriormente a seguir con su participación en este gran conflicto. Durante el primer trimestre del año 1956, los israelíes habían sufrido 80 incursiones de comandos árabes. Un choque entre los comandos de los árabes y los comandos israelitas. Nasser nacionalizó el canal de Suez y esas decisiones preocuparon bastante a las naciones de Francia e Inglaterra. Continuando con esto, en Gran Bretaña, Francia e Israel, estos tres amigos países atacaron a Egipto el 29 de octubre de 1956. Y bueno, como un pequeño dato curioso de esto es que es una primera guerra donde, hey, Estados Unidos no se unió al conflicto, bravo. La ONU intervino. Los ingleses y franceses, tuvieron que retirarse en 1956 y el canal de Suez quedó bajo la vigilia de la ONU, como ahí bien podemos observar en las imágenes que tengo acá en mi espalda. No sé si se note o no, pero si nos movemos un poco más aquí podemos notar las pocas imágenes, por así decirlo, que se encuentran en esta presentación. Bueno, las consecuencias de la guerra del Suez en 1956 es que la Unión Soviética ayuda económica y militarmente a Egipto, y esto fortaleció la posición de Nasser. Estados Unidos responde con el plan Eisenhower. Y bueno, ahora las consecuencias del tratado de Eisenhower. La paz mundial se ponía en peligro cada vez que los pueblos palestinos intentaban recuperar los territorios entregados a Israel en 1948. Ahora vamos a pasar con el tercer enfrentamiento más corto de entre todos los conflictos o guerras que se dieron a lo largo de la historia universal, que es la Guerra de los 6 días. Así es. Al poner en el buscador de Google la palabra guerra, ya de repente como opción sugerida te apareció esta. Y claro, es una guerra de 6 días. Las guerras normalmente duran un año, pero bueno, eso es debatible. ¿Cómo inició esta guerra? La guerra, que también es conocido como la guerra de 1967, fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por entonces, Siria, Jordania e Irak, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Bueno, el conflicto árabe-israelí de junio de 1967, que también es conocido como la Guerra de 6 días, cabe recalcar, cambió de manera radical el mapa del Medio Oriente y abrió el camino, así es, abrió el camino al régimen de ocupación y colonización adoptado por Israel en los territorios palestinos. Ahora, pasamos al cuarto conflicto, que es la guerra del Yom Kippur o del Radán, mejor también conocido. Y esto se dio después, qué curioso, se dio después de la guerra de los 6 días. Bueno, tras esa guerra habían quedado abiertos numerosos frentes que presagiaban que nuevos conflictos podrían estallar en cualquier momento. Y como en las guerras no puede faltar el clásico país, Estados Unidos apoyaba a Israel y Unión Soviética a los países árabes.
Hasef al-Assad, el presidente de Siria, desencadenaría las hostilidades. Los países árabes, Siria y Egipto, atacaron el 6 de octubre de 1973, dando comienzo a la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur fue una guerra peleada por una coalición de los estados árabes liderada por Egipto y Siria en contra de Israel en el año 1973. Comenzó en Yom Kippur, un sábado 6 de octubre, cuando Egipto y Siria lanzaron y coordinaron un ataque sorpresa contra Israel. La guerra terminó 18 días después, el 24 de octubre de 1973, cuando se declaró el cese al fuego. La guerra, cuando tropas y artillería egipcias cruzaron el canal de Suez en el sur de Israel y fuerzas sirias entraron a los altos del Golán en el norte de Israel. Después de 3 semanas de una pelea intensa, las FDI superaron las conquistas iniciales de Egipto y Siria y avanzaron hacia el lado oeste del canal de Suez y la vecindad de Siria, Damasco. Esta forzó tanto a los egipcios como a los sirios a aceptar nuevos acuerdos del cese de fuego. Como conclusiones, podemos decir de que a pesar de la supremacía militar de Israel, la guerra afectó enormemente a todos los países participantes. Durante esas 3 semanas de guerra murieron más de 2.691 soldados de las FDI defendiendo a su país. Grande, muchachos. Negociaciones durante los años siguientes dieron lugar a acuerdos de retirada bajo los cuales Israel se retiró de varias partes de los territorios previamente capturados por las FDI durante la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur fue la tercera vez en menos de 3 décadas desde el establecimiento del Estado en la que Israel fue forzada a pelear una guerra por su propia existencia. Así es. Una vez más, los soldados israelíes probaron con su coraje, entrenamiento y tenacidad que nada podía prevenir que protejan a su tierra madre. Bueno, ahora como último acontecimiento de esto podemos llegar a la conclusión de este gran conflicto israelí-palestina, dando el incremento de la población judía, que no sé si se note en el cuadro de acá, pero de todas formas vamos a dar los datos. Estamos comparando 2 años, que es de 1945 y el 2009. Estamos dividiéndonos entre los judíos, los musulmanes y los cristianos. En el año 1945, los musulmanes tenían un incremento de población, de 1.061.256 habitantes, o sea, el 61%. Ya para el año 2009, esta cifra aumentó hasta llegar a los 3.500.000 habitantes musulmanes. Pasemos al lado de los judíos. En 1945 existían alrededor de 553.600 habitantes judíos. Ya para el año 2009 es un gran incremento, ya que llega a la cifra de 7.233.000 habitantes. Y por último, los cristianos, que en 1945 tenían una cantidad de habitantes de 135.500. Ya para el 2009 tenían 200.000 habitantes. Ahora, realizando una comparación del crecimiento de la población judía entre 1945 y 2009, se puede notar que existió un cambio significativo en esta población, ya que se incrementó más del 100%.
debido a que muchos judíos que se encontraban en distintas partes del mundo decidieron retornar a lo que ahora era el Estado de Israel. Bueno, mis queridos amigos, nos despedimos con este mensaje que dice así: la violencia es una constante en el conflicto árabe-israelí. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, son casi 75 años, este siendo uno de los lugares más inestables del mundo. Yo soy Edgar Monroy y les deseo un lindo día.